Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alberto Leiva Castañeda. Soy estudiante de doctorado del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Eh, ac- y hago este video parte en colaboración con el doctor José Ángel Vera Noriega para unas reuniones que realizábamos con otros investigadores y pues cualquier otro futuro investigador que quiera profundizar sobre los temas de análisis de varianza, de distribución F, que son procesos estadísticos que ya se utilizan en programas como el SPSS, R u otros, pero pues usualmente no se profundiza sobre los cálculos estadísticos que se realizan y se desconocen. Entonces se me hizo importante realizar este video y pues por lo tanto vamos a comenzar, ¿no? Eh, la información de donde saqué fue de este libro de Taro Yamane, es el autor, es este libro de aquí. Es un autor japonés que explica de una forma muy sencilla, muy pedagógica, sobre los cálculos del análisis de varianza y otros procesos estadísticos, ¿no? Es un libro muy completo, muy interesante. Se los recomiendo mucho porque no ocupa ser matemático para entender lo que está, las ideas o el razonamiento que está exponiendo. Eh, Se hace un muy buen libro para cualquier investigador o cualquier matemático interesado en el tema, ¿no? Y también incluí aquí a la derecha este título de un libro que se llama Tablas Estadísticas, escrita por R.A. Fisher y por Frank Yates, que vemos que el título dice investigación para investigación biológica, de agricultura y medicina. Entonces vemos que este proceso estadístico se utiliza para el estudio de organismos vivos en general. O sea, vemos que estos análisis estadísticos se pueden utilizar para plantas, para animales, para seres humanos. Se puede utilizar en acuacultura, para peces y también para fines médicos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. La distribución F fue elaborada por R.A. Fisher a comienzos de 1920, pero en ese tiempo se conocía como distribución Z. Y también se utilizaban las tablas Z en vez de las tablas F. Pero más tarde fue transformada en la distribución F, que es más fácil de utilizar. La F es en honor a R.A. Fisher, ¿no? El problema se refiere a dos grupos de estudiantes. Aquí el autor empieza por un ejemplo sencillo para ir conociendo la nomenclatura y los procesos estadísticos que son necesarios comprender. Eh, en este caso son dos grupos de estudiantes, A y B, en los que se les enseña por dos métodos de enseñanza diferentes una misma materia. Y se quiere conocer si hay diferencias significativas en las notas o en las calificaciones de los dos grupos. Entonces, se toma una muestra de 5 estudiantes en cada grupo con los resultados que se indican a continuación. Aquí vemos que en la columna 1 se refiere a los valores del grupo 1, es que 60, 60, 70, 80 y 80, lo cual suma 350 y tiene una media de 70, ¿no? Igual en la columna 2 tenemos todos los valores del grupo 2, su sumatoria y la media, que en este caso es 50. Y en la columna 3 tenemos los valores del grupo 1, pero elevados al cuadrado. 60 por 60 son 3600. Y en la columna 4 tenemos los valores del grupo 2 elevados al cuadrado. 40 por 40 son 1600, ¿no? Y aquí tenemos las sumatorias de los cuadrados de cada valor, del grupo 1 y del grupo 2. Y esta prueba se resolvió aplicando la distribución T. Y esto solamente es posible cuando suponíamos que la varianza 1 es igual a la varianza 2. La distribución T o la distribución F asumen que hay una distribución normal de los datos y que la varianza y la media pues son, bueno, más bien la varianza, son parecidos en la distribución de cada grupo. Y aquí vemos un poco de la nomenclatura, ¿no? Que al principio se puede ver complicada, pero es muy sencilla. Por ejemplo, este valor que parece una E se llama sigma, significa, es un símbolo de sumatoria. Vamos a sumar las desviaciones
de cada valor del grupo 1 menos la media del grupo 1 elevados al cuadrado, la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Esto es igual, que es otro procedimiento para obtener el mismo resultado, a la sumatoria de los valores del grupo 1 todos elevados al cuadrado, que es este valor que lo habíamos visto en la tabla ahorita anterior, ahorita la voy a poner. Es 24.900 menos 1 entre n1, que se refiere al total de los valores del grupo 1, que en este caso son 5, multiplicado por la sumatoria de los valores del grupo 1 elevados al cuadrado, ¿no? Que aquí ya está expuesto. 24.900, que es la sumatoria que aquí vemos aquí, de los valores del grupo 1 elevados al cuadrado son 24.900. Y la sumatoria de estos valores sin elevarlos al cuadrado son 350, que es lo que vemos aquí. 24.900 corresponde a este símbolo de acá, menos 1 entre 5 sería 1 por 350 elevado al cuadrado. Y el 350 elevado al cuadrado entre 5, ¿no? Porque al final, pues, si multiplicas por 1, sigue siendo el mismo valor. Entonces, 24.900 menos 350 elevado al cuadrado entre 5 da 400. Y la misma lógica o el mismo razonamiento se utiliza en el grupo 2. Vemos que la sumatoria de los valores del grupo 2 elevados al cuadrado son 12.900 menos n2 son el total de valores en el grupo 2, que también son 5, por la sumatoria de los valores del grupo 2, 250 elevados al cuadrado, que también da 400. Hay una forma más sencilla en la que podemos comprobar este 400 de aquí, que es restando cada valor a su media. Por ejemplo, 60 se le resta la media del grupo 1, que es 70. 60 menos 70 es menos 10. Y aquí se aplica el cuadrado de ese valor, o sea, menos 10 por menos 10 da 100. Y eso se vuelve un valor absoluto, así no evitamos tener valores negativos. Y aplicamos la misma lógica en el segundo valor. 60 menos 70 da menos 10, elevado al cuadrado da 100. 70 menos 70 es 0, 0 elevado al cuadrado es 0, entonces ese valor se ignora. Y 80 menos 70 da 10, elevado al cuadrado son 100, igual con el último 80 también. Y si sumamos cada valor, 100 más 100 más 100 más 100 da 400, ¿no? Y es este 400 que vemos aquí. Y aquí nos explica el autor, Taro Yamane, que la sumatoria de las desviaciones del grupo 1, de los valores del grupo 1, menos la media del grupo 1, todos elevados al cuadrado, también se pueden expresar de esta forma. N, o sea, todo esto multiplicado por n, que sería la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n1, que sería 5, y todo esto multiplicado por 5 al final. Entonces, esto es igual a n1 por la varianza del grupo 1. Igual aplica lo mismo para el grupo 2. Y cuando se combinan las varianzas, pues se busca tener un estimador insesgado de la varianza. O sea, queremos tener un valor aproximado de la varianza poblacional y utilizamos la varianza de varias muestras para obtener una varianza parecida, ¿no? Que no necesariamente va a ser la misma, pero es un valor muy aproximado. Y siguiendo ese razonamiento vemos que n1 por la varianza 1 da 400, que es el valor que tenemos en el cuadro de la izquierda, más n2 por la varianza de 2 da también 400, 400 más 400 es 800, entre n1 son 5, porque el grupo 1 en total son 5, y también del grupo 2 son 5, entonces 5 más 5 son 10, menos 2. En este caso el menos 2 es porque son dos grupos, pero si fueran más grupos, si fueran 3 o 4, este menos 2 se convierte en menos 3 o en menos 4, dependiendo del número de grupos que haya. Entonces, 800 entre 8 da 100. Y la conclusión es que existía una diferencia significativa entre la varianza 1 y la varianza 2. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de 100
y el cual se utilizó para hallar el valor de